Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Existió un cofre de oro de increíble poder que precedía al ejército israelita y destruía a sus enemigos. El Arca de la Alianza nunca existió. Es tan ficticia como la búsqueda de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Existen grandes pruebas arqueológicas e históricas de que el Arca de la Alianza existe exactamente como lo describe el libro del Éxodo en la Biblia. Si este notable artefacto existió, ¿dónde está ahora? ¿La encontraron? ¿Y qué podría significar para el mundo su hallazgo y finalmente su apertura? ¿Existe algo tan increíble acerca de este arca que es realmente mortífero ante el contacto? No hay absolutamente ningún motivo para imaginar que el arca estaba en el templo de Salomón en Jerusalén en el 586 a.C. y cuando ese templo fue destruido sobreviviera de alguna forma cualquiera fuera. El arca que describe la Biblia, si alguna vez existió, está perdida desde hace mucho. El Arca de la Alianza definitivamente existió y es probable que exista aún hoy. Desde que Indiana Jones comenzara su búsqueda de la mítica Arca de la Alianza, esta reliquia olvidada de la literatura bíblica más antigua ha cobrado nueva vida. Varios escritores, aventureros, arqueólogos y teólogos en los últimos años afirmaron tener conocimiento del paradero del Arca de la Alianza. Algunos tienen la certeza de que se encuentra en un pequeño templo de Etiopía. Otros están convencidos de que aún está oculta en una cámara secreta debajo del monte del templo en Jerusalén. Y otros aún señalan haber visto el arca en una caverna. Cada grupo cita pruebas específicas que confirman su hipótesis, y en la próxima hora examinaremos cuidadosamente cada una de estas posturas y algunas más. Pero no es solo el argumento acerca de dónde podría estar lo que atrae nuestro interés, sino la cuestión de si alguna vez existió una cosa como esa, y si así fuera, ¿aún reviste semejante poder? De las numerosas historias de la Biblia, esta probablemente resulta la más controvertida. ¿Existió en realidad un cofre hermosamente trabajado que fue dotado del poder de Dios? ¿Un poder que podía acabar con ejércitos y hasta destruir las murallas de una ciudad? ¿Es posible que un grupo de refugiados errantes en el desierto de Sinaí tuviera la destreza y tecnología para realizar una obra artesanal tan maravillosa? Y si la construyeron, ¿resulta razonable creer que el ejército israelí siempre la cargaba consigo? En el centro de estas discusiones frecuentemente acaloradas, hay una antigua arca de madera de acacia recubierta por dentro y por fuera con oro enchapado, a la que se conoce en todo el mundo, literalmente, como el Arca de la Alianza. Tiene al menos 3.500 años y la historia de lo que es y cómo llegó a ser tan importante está aquí, en el libro del Éxodo. Desde los capítulos 25 hasta el 30, Dios da a Moisés instrucciones explícitas para la construcción del arca. La Biblia refiere que dentro del Arca de la Alianza estaban las famosas tablas de la ley, talladas por la mano de Dios en el monte Sinaí, para Moisés. Esas tablas de la ley representan la alianza de Dios con Israel. Eran increíblemente importantes para Israel y supuestamente están dentro del Arca de la Alianza. También hay un cuenco que contiene el maná que Dios usó para proveer milagrosamente de alimentos a los israelíes en su éxodo en el desierto. También la vara de Aarón. Estos objetos junto con el Arca de la Alianza están perdidos desde hace miles de años.
Los objetos más santos y sagrados del pueblo israelita siempre fueron llevados a su delantera como un recordatorio constante de que Dios moraba entre ellos. La fama de ambos llega hasta los confines de toda la nación. Dios mismo bendice nuestra obra. Y Él bendecirá esta nueva obra aún más, ya que ustedes fueron designados para construir de las riquezas de la tierra, madera y piedra, oro y plata, hierro y bronce, tela y piel. Sus objetos sagrados, vasijas y cubiertos, e instrumentos tan sagrados que su realización excede la propia palabra divina. Somos simples obreros, Señor. No somos los grandes arquitectos de Egipto. Por favor. Tomen asiento. Primero, Dios dice que hará un arca de madera de acacia y que será de 2,5 codos de largo y de 1,5 codos de ancho. Y su altura será también de 1,5 codos. Dentro estará recubierta de oro puro y por fuera estará también recubierta de oro fino y anillos engarzados. Así Moisés ordenó que comenzara el trabajo. Todas las telas del tabernáculo debían ser hechas y teñidas del color adecuado. Los ebanistas y orfebres, los curtidores de cuero y tintoreros, los talladores de piedra y los hilanderos, todos ellos trabajaban del crepúsculo al amanecer. Según la Biblia, el arca quedó terminada y fue colocada en el tabernáculo. Como investigadores serios podemos dejar de buscar esa arca de la alianza perdida y dejársela a Hollywood, porque allí es donde pertenece, en el reino de la fantasía. Como historiadores serios, es posible aceptar la precisión histórica de la Biblia y la confiabilidad en general de las fuentes de la tradición judía. Existen pruebas documentales y arqueológicas que avalan la existencia del rey Salomón de Israel y de la renombrada Arca de la Alianza. Pero ¿qué evidencia existe de que los israelíes tenían la tecnología para construir el arca? Y lo que es igualmente importante, ¿por qué era tan sagrada para ellos? En esa época existía la tecnología suficiente para construir el arca. Antes de Moisés ya existían similares cofres de oro y plata en Egipto. Y respecto de que si el arca existió o no, hay muchas evidencias no bíblicas, sino históricas, que refrendan el hecho. Para los israelitas, sin dudas, el arca era su objeto religioso más sagrado, ya que servía como el taburete para los pies del verdadero Dios, y su divina presencia alguna vez fue visible allí. Los israelíes creían que el Arca de la Alianza era responsable de permitirles caminar a través del río Jordán, cuando se secó milagrosamente. El Arca de la Alianza se utilizó durante el sitio de Jericó 7 veces. Toda la ciudad se derrumbó, según verificaron los arqueólogos. El arca fue utilizada en batalla tras batalla y ganó victoria tras victoria para los israelíes. Durante 500 años el arca fue para los judíos el objeto más sagrado y precioso del mundo. No solo precedía al ejército israelí en la batalla, sino que toda la nación lo siguió a la tierra prometida. En tanto la gente podía ver el arca, estaba convencida de que Dios caminaba entre ellos. ¿Por qué el arca era de enorme significación para los antiguos israelíes que vagaban por el desierto sin tierra? Pero ¿por qué el Israel moderno o los cristianos habrían de preocuparse por el arca? El Apocalipsis cuenta que el arca es vista en el cielo, y pienso que los cristianos quedaron hechizados por el arca debido a que era un cofre de oro. Pero obnubilarse por el arca y olvidar su contenido es como si una novia se apasionara por el estuche de la sortija de bodas. El arca era el arca de la alianza. La alianza consistía en los 10 mandamientos que estaban allí. De modo que el arca contenía las 2 tablas de las leyes de Dios. Esos 10 mandamientos eran una expresión del carácter y la naturaleza de Dios. Aquí comenzamos a comprender que el misterio del Arca de la Alianza va mucho más allá de la cuestión de dónde existe en el presente. Por ejemplo, ¿qué clase de arca estamos buscando?
Solemos olvidar que Moisés recibió distintas partes de la ley en el monte Sinaí. En 2 ocasiones distintas le dieron la ley, y eso está consignado en el libro del Éxodo. Más tarde hallamos que esa ley fue transcripta en el Deuteronomio. En Éxodo 24, Dios instruye a Moisés como figura en las Escrituras. Sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Un poco después, en el Éxodo 25, dice a Moisés como señalan las Escrituras, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, este es un verso crítico a la luz de lo que sucederá después. Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas que Dios había prometido. Pero cuando vio a la gente pervirtiéndose frente al becerro de oro, alzó en cólera y destruyó las tablas. Ustedes no son dignos de recibir la ley de Dios. Después de depurar el lugar de idólatras, Moisés pidió a Dios que le diera a su pueblo otra oportunidad, que le fue concedida. Y el Señor dijo a Moisés, alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Dios va aún más allá. Ordena a Moisés que traiga 2 tablas de piedra a la montaña. Y con ese nuevo juego de tablas, escribió los 10 mandamientos. Esas tablas luego se colocaron en el arca. Y a diferencia de las instrucciones detalladas de la primera arca, en el Deuteronomio, Moisés dijo, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. No todos los estudiosos de la Biblia coinciden en que Moisés habla de 2 arcas diferentes, aunque sí resulta claro que eran 2 juegos de tablas distintas. ¿Es posible que exista más de un arca? ¿Existió una tercera arca construida por Salomón como obsequio para Menilec, su hijo con la reina de Saba? ¿O hasta una cuarta arca construida por los israelitas como señuelo para evitar que la verdadera arca fuera destruida por los ejércitos de Shishak? ¿Y qué hay del arca que el profeta Juan nos dice que vio en el cielo? Nuestra búsqueda continúa. Una cantidad de escritores, aventureros y arqueólogos contemporáneos sugirieron saber el paradero del arca en la actualidad. Este puede variar de ser una isla hundida en las afueras de la costa de África o una bóveda debajo del monte Gólgota en Jerusalén. Resulta interesante destacar que todos ellos parecen tener convincentes razones de índole bíblica e histórica para esas conclusiones. Y hasta hay algo en donde todas las fuentes, el Libro de los Reyes, las Crónicas, la Septuaginta, el Talmud y Flavio Josefo parecen estar en acuerdo. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se perdió el arca? De acuerdo a las segundas crónicas, cuando Shishak, faraón egipcio, atacó Jerusalén, se llevó los tesoros del Señor y las riquezas de palacio real. Arrasó con todo cuanto había. Pero si Shishak tomó el arca, ¿cuál fue? Cuando David se convirtió en el rey de Israel, llevó el arca a su nueva capital con grandes festejos, pero aparentemente todos habían olvidado el gran poder del arca y que estaba prohibido que la tocara cualquiera, excepto los levitas. ¡Cuidado! Pronto resultó claro que David tenía la verdadera arca de la alianza. Esta era el arca que el rey David intentaría llevar a su nuevo templo. Pero sería su hijo Salomón quien finalmente cumpliría su sueño. David era guerrero, y debido a eso Dios evitó que construyera el templo. Pero su hijo Salomón pidió sabiduría, y a él le permitió construir un santuario divino, y construyó lo que aún hoy se considera el templo más hermoso y elaborado que se haya levantado. Y en él, en el lugar más sagrado, colocó el testimonio más fabuloso del poder de Dios sobre la tierra, la verdadera arca de la alianza. Pero a partir de ese momento, la Biblia hace silencio respecto al tema del arca. Se la vuelve a mencionar solo una vez, y es en el libro de Jeremías y con aires de despedida. Jeremías dijo, Arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra.
Si uno es amante del misterio, verá que es aquí donde comienza uno. No vuelve a mencionarse el arca de ningún modo activo, pero hay leyendas e historias. Eso es más que suficiente. Una es la hipótesis de las dos arcas. En la versión etíope, citada por la Enciclopedia Británica, Salomón supuestamente construye un duplicado del arca que obsequia a Menilek, el descendiente que tuvo con la reina de Saba. Pero el astuto Menilek sustituyó la réplica por el arca verdadera, a la que llevó a su capital, en Etiopía. Existe de hecho una tradición histórica que comenzó con las crónicas reales de Etiopía, que afirma que allí está el Arca de la Alianza. ¿Pero es verdaderamente confiable esa tradición? Historiadores, estudiosos de la Biblia y miembros de la academia en general no aceptaron la hipótesis de Etiopía, pero la mayoría no viajó a Etiopía, no comprenden la base de sus afirmaciones, simplemente opinan que el Arca de la Alianza es tan importante que jamás hubiera logrado llegar a una remota parte de África. Existe una construcción, un templo subterráneo al norte de Etiopía, en la ciudad de Aksum, debajo de una iglesia que hasta el día de hoy se llama la Iglesia de Sión. Se dice que en este lugar reside la verdadera Arca de la Alianza. No obstante lo que los demás crean o digan, una cosa es segura. La Iglesia Ortodoxa Etíope rinde culto a una reliquia que ellos creen que es la verdadera arca. Está protegida por un guardián, un sacerdote cóptico, que jamás abandona su consigna y no permite que nadie la vea. A la edad de 7 años, el nuevo guardián es llevado al templo. Él será la única persona en ver detrás del manto rojo desteñido la más sagrada de las reliquias hasta el día en que muere. Otras iglesias de la cristiandad en toda Etiopía también poseen réplicas del arca ocultas en cuartos, a las que también se refieren como reliquias sagradas. Si algo les ocurre a esas réplicas, la iglesia se considera desacralizada. Hasta las réplicas son consideradas tan sagradas que la gente puede esperar horas para ser tocados y bendecidos por sus guardianes. No existen dudas de que los etíopes consideran a la posesión que tienen de esta reliquia bíblica no solo como una leyenda, sino simplemente como historia. Ahora estamos en el recinto del monasterio de Santa María y esta es la bendición para ustedes. Bienvenidos al monasterio de la Iglesia de Santa María y bienvenidos a la Santa Arca de la Alianza. ¿Existe alguna evidencia de la historia etíope que no sea su poema nacional Kebra Nagast? Sabemos que en 1936 hubo un intento por parte de Mussolini y sus tropas italianas de invadir Etiopía para capturar el Arca de la Alianza. Este objeto, según la revista Bnei B'rith, fue trasladado en 1936 para impedir que cayera en manos del ejército italiano. En 1965, como nos lo refiere un programa del príncipe Mengesha Seyum, gobernador general de Etiopía, él como príncipe real y gobernador general, llevó a Isabel II de Inglaterra en 1965 de gira real por toda Etiopía. Allí nos contó que la llevó a conocer el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza está en las cámaras del sótano de Sión de la Iglesia de María en la antigua Aksum. El guardián del arca, los sacerdotes, mi padre y el emperador Selassie me confirmaron que es el arca verdadera y que está allí. Mucha gente famosa visitó el arca en la iglesia, incluyendo a la reina Isabel II y el príncipe Felipe en 1965. Hasta la fecha, más de 100 personalidades mundiales han visitado Etiopía con el expreso objetivo de ver el arca. ¿Sería posible que jefes de Estado aún vieran en el arca supuestamente el poder de destruir ejércitos y proteger a quien fuere que la poseyera? Cierto es que en Etiopía existe una reliquia que es semejante al arca, y la vasta mayoría de los etíopes, empezando por la familia real, creen que es la legítima Arca de la Alianza, basándose en una tradición viva y continua que se remonta a miles de años. Pero, ¿existen evidencias, pruebas sustentables para creer en esa tradición? Existen grandes problemas con esa tradición. Una es que la ciudad de Aksum no existía en los tiempos de Salomón. Data del siglo II de nuestra era, no de 1000 años antes de Cristo, y por esa razón muchos académicos desestiman la hipótesis. Resulta muy claro, de todos modos, que los etíopes la defienden firmemente. De hecho, no solo creen que el arca exista allí hoy, sino que muchos de ellos ofrendan sus vidas para servir a lo que ellos consideran es lo sagrado entre lo sagrado.
Quienes dudan en la teoría de que el Arca de la Alianza esté en Etiopía, no han estado en Etiopía, ni han visto a la gente venerar el lugar que se cree contiene la verdadera Arca de la Alianza. Es su orgullo. Hay más de 50 millones de personas que creen que el arca se encuentra allí. Esto no es un invento o una leyenda que surgió de la nada. Creo que tiene un sustento en la historia porque estas personas tienen la convicción de que el arca de la alianza se encuentra allí. Pero si la ciudad de Aksum no existía en tiempos de Melinec, el arca de alguna manera abandonó Jerusalén durante ese período. ¿Eso mismo no prueba que la tradición etíope es simplemente un mito? Ni siquiera es necesario que creamos que Melinec tomó el Arca de la Alianza durante el reinado de Salomón. Hay evidencias de que el Arca de la Alianza dejó Jerusalén unos 300 años después. Las investigaciones finalmente llevaron a una época particularmente violenta en la historia de Israel, según la describe la Biblia. El reinado del idólatra rey Manasés, el que, entre otras blasfemias, instauró un ídolo pagano en el altar sagrado del templo. El rey Manasés practicó la brujería y el encantamiento, hasta entronizó ídolos paganos en el templo. Los sacerdotes leales no hubieran permitido esto, hubieran llevado el Arca de la Alianza a algún otro lugar. Esta ciertamente es una presunción razonable, pero ¿a dónde llevar el arca? ¿Y qué evidencias hay de que algo tan sagrado como el Arca de la Alianza fuera retirado del templo por el clero? Se construyó un templo judío fuera de Jerusalén durante el período del primer templo. Esta fue una empresa extraordinaria por lo importante. No parecen haber justificativos para la construcción de un templo en ningún lugar que no sea Jerusalén. Si uno se remite a los textos bíblicos, se encuentra que la razón para la construcción del templo en primer lugar se establece muy claramente. Quería en mi corazón construir un hogar de reposo para el Arca de la Alianza del Señor. Investigaciones posteriores demuestran que el templo fue construido por los sacerdotes que desertaron del maligno reinado de Manasés. El Dr. Atif Hanna estuvo trabajando personalmente en las exploraciones arqueológicas a la isla Elefantina desde hace más de 20 años. Según el Dr. Hanna, se encontraron escrituras que afirman que el Arca de la Alianza estaba allí y descansó en ese templo. Este lugar fue construido con las mismas dimensiones que el Templo de Salomón en Jerusalén, pero finalmente resultó destruido. ¿Por qué quedó completamente en ruinas? ¿Y quién fue el responsable? Hubo un conflicto entre judíos y egipcios. Era una práctica habitual de los judíos sacrificar un carnero cada mañana al amanecer. Pero sucedió que el carnero era el dios favorito de los egipcios, Khnum, y no les caía en gracia que se sacrificaran a su dios. La comunidad judía simplemente dejó de ser bien recibida en la isla de Elefantina. El arca, si alguna vez estuvo allí, desapareció nuevamente junto con los fieles. Pero el Dr. Hanna, basándose en sus propios estudios, desarrolló una interesante teoría de la historia del arca. Según el Dr. Hanna, los judíos de Elefantina escribieron una carta a Jerusalén pidiendo ayuda para reconstruir el templo. Pero cuando los judíos de Jerusalén descubrieron que había otro templo, montaron en cólera y censuraron a los judíos de Elefantina por haberlo construido. Los judíos de Elefantina ya no fueron recibidos en Jerusalén y como eran repudiados en Elefantina, tomaron el Arca de la Alianza y siguieron el río Nilo hacia el sur. ¿Podría ser este el verdadero derrotero de la verdadera Arca de la Alianza? Es posible que no fuera Melinec, sino un grupo de sacerdotes judíos quienes llevaran el arca hasta Etiopía. ¿Saben los jóvenes judíos etíopes dónde podría estar el arca en la actualidad? El misterio continúa develándose. Si el Arca de la Alianza fue retirada de su lugar en el templo para protegerla de las blasfemias del rey Manasés y llevada a la isla de Elefantina, eso aún deja cuestiones sin resolver. ¿Cómo hizo el arca para llegar desde Egipto hasta Etiopía? ¿Y cómo llegó a estar en posesión de los cristianos? El extenso sistema del río Nilo lleva finalmente a uno de dos afluentes. El primero, claro está, es Uganda, el otro, el Nilo Azul, de donde recibe la mayor parte de sus aguas, está en el lago Tana, en Etiopía. Uno de los descubrimientos más asombrosos de la investigación de Hancock y Cornuke fue en una isla pequeña confinada en este enorme lago en Etiopía. Aquí se encontraron con una historia sorprendente. Es sumamente trabajoso llegar a la isla de Tana-Kirkos. Lleva 3 horas y media de viaje en un bote pequeño. Es uno de los más largos en toda África. Y los etíopes consideran a la isla de Tana-Kirkos un lugar muy sagrado. Esta diminuta isla es uno de los santuarios más protegidos de Etiopía.
De apenas 1,5 kilómetros de largo y cubierta con profusa vegetación, su acceso es muy restringido. Pocos tienen la suerte de visitarla y solo se admiten hombres. Cuando llegué a la isla de Tanakirkos me dio la sensación de que era el lugar más misterioso donde hubiera estado. Es como hacer un viaje en el tiempo. Ellos cultivan su propio maíz, fabrican sus ropas, viven en chozas de paja, viven como hace miles de años vivían. Los monjes que viven en la isla fueron llevados por sus padres en la espera que hicieran méritos y vivieran en la isla donde reside el Arca de la Alianza. Es posible que estos hombres de fe, que aún practican rituales milenarios, tengan información fidedigna acerca del Arca de la Alianza. Dicen que cuando el Arca de la Alianza fue traída a Etiopía por primera vez, no la llevaron a la ciudad de Aksum, sino a la isla de Kirkos, en el lago Tana, donde fue venerada durante cientos de años. La tradición de la isla cuenta que el Arca de la Alianza fue colocada en una tienda llamada Tabernáculo, aquí, en esta saliente rocosa. Sin ser alterada por arqueólogos o buscadores de tesoros, esta pequeña meseta de hecho muestra evidencias de la construcción de una tienda como dice la historia. Aún pueden verse hoyos precisamente separados por 4 metros y hechos en dirección de norte a sur y de este a oeste. No resulta sorpresa que estos hoyos se aproximen a conformar un perímetro del tabernáculo descrito en la Biblia. Pero ¿existen más evidencias que confirmen esta tradición? Los etíopes y los monjes me mostraron muchos implementos que, según me dijeron, eran del templo de Salomón. Me mostraron tenedores de carne, cuencos, atriles, trompetas de plata. Les pregunté por qué no se llevaron estos implementos a Aksum junto con el Arca de la Alianza y me dijeron que como el país se había convertido al cristianismo, ya no los necesitaban, que fueran llevados a Aksum, de manera que fueron abandonados y dejados con los monjes en la isla. Según la versión de los monjes, este largo plato de bronce llamado gomer, utilizado en los sacrificios con sangre, este atril y estos grandes tenedores de carne, también utilizados en los sacrificios con animales, fueron artefactos que se abandonaron. Y si estos objetos son del templo de Salomón, son los únicos que existen en la actualidad. Todas las piezas del rompecabezas encajan. Hay evidencias de que el arca abandonó Jerusalén justo antes de la invasión de los babilonios. Luego tenemos el templo construido en la isla de Elefantina, varios cientos de kilómetros al sur. 200 años después el templo es destruido y cerca de esa época comienzan a escucharse rumores acerca de que el arca está en Etiopía, en la isla de Kirkos. Los monjes afirman que el arca estuvo allí durante 800 años hasta que el rey cristiano llegó y trasladó el arca a Aksum. Escuché extrañas historias acerca del arca y dónde se encuentra, a dónde la llevaron. Los etíopes están firmemente convencidos y lograron convencerme a mí de que o bien tienen una réplica totalmente fidedigna del Arca de la Alianza o tienen a la verdadera que se menciona en la Biblia. Existe una leyenda aún más intrigante acerca del paradero del Arca de la Alianza. Pero antes de aceptarla ciegamente, tal vez primero sea útil examinar reseñas israelíes aún más provocativas. Esta tradición comienza en el año 586 a.C., cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército estaban por lanzar el ataque final sobre Jerusalén. Según historiadores judíos, esto pudo preverse, y los sacerdotes del templo tomaron precauciones para proteger el arca. Los pecados de este pueblo deben ser una abominación a los ojos de Jehová. Es cuestión de horas, tal vez minutos, antes de que Nabucodonosor y sus babilonios iracundos caigan sobre nosotros. No debemos permitir que el arca caiga en manos paganas. Debemos llevarla a la bóveda de Salomón. Nosotros 6 somos demasiado débiles para cargar el arca del modo en que Dios instruyó a Moisés. Nosotros somos jóvenes, venerable, y ansiamos servir a Jehová. Dadnos vuestra bendición y vuestras órdenes. Os enviaremos a la muerte. Vosotros habréis de ser encerrados en el túnel. Mis hermanos y yo vivimos desde siempre en el templo. Preferimos terminar aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Vuestra gracia y perdón, venerables. Las murallas fueron vencidas y los babilonios entraron a la ciudad. Debéis iros de inmediato. Rápido, hermano. Debemos hacerlo rápido. Según esta tradición, el arca fue llevada por los sacerdotes y guardada en secreto en una bóveda bajo el templo de Salomón.
a la que solo podía accederse a través de un túnel subterráneo. Se la creía perdida para siempre hasta ahora. La evidencia más importante de que la Biblia es literalmente verdad podría provenir del redescubrimiento del Arca de la Alianza. Esa es la razón por la cual tantos la buscaron tan denodadamente. ¿Pero hay un camino medio entre ambas hipótesis? ¿Podría haber un arca en Etiopía y otra bajo el monte del templo? Cuando la reina de Saba visitó a Salomón en Jerusalén, tuvo un romance con él, y a cambio recibió el arca. Ella la exigió y se la llevó en su regreso a Saba, que es la actual Etiopía. Antes de eso se la llamaba el Arca de Dios. Después, simplemente fue el arca, y muchos creen que podría ser que se hizo un arca falsificada, que se colocó en el templo y que la verdadera arca fue llevada hasta Etiopía. ¿O es posible que toda la búsqueda sea en vano? El libro del Apocalipsis establece muy claramente que Juan vio el arca en el cielo. Hubo bastante confusión acerca del hecho que el Apocalipsis se refiere a una visión profética en la cual el autor describe una visión del arca en el cielo. Esto no contradice el hecho de que aún haya un arca tangible y que continúe existiendo. El hecho es que Dios nos cuenta en el libro del Éxodo que Moisés recibió la orden de hacer un arca verdadera, además de un tabernáculo, y todos los objetos, siguiendo las dimensiones y características de la que estaba en el cielo. Así que, en otras palabras, siempre hubo un arca de la alianza en el cielo y otra en la tierra. La tradición etíope e israelitas no son las únicas que brindan una explicación concisa de la ubicación precisa del arca de la alianza. Según antiguas escrituras judías, algunos afirman que el arca está oculta en el monte Nebo en Jordania. Otros sugieren que el arca está oculta en algún lugar cerca del Mar Muerto, sobre la costa occidental de Jordania. Y un científico norteamericano afirma haberla hallado en una bóveda tallada en la tierra bajo el monte Calvario, también llamado de la Calavera, cerca del jardín de una tumba. Según esta historia, un hombre llamado Ron Wyatt halló el arca aquí, debajo de la Calavera, el 6 de enero de 1982. Después de excavar 4 años, Wyatt dijo haber hallado la entrada a la gruta de Jeremías, una bóveda de 4,5 metros por 7 de largo y 2,5 de alto. En esta sala dijo haber encontrado mobiliario del Templo de Salomón y el Arca de la Alianza. Wyatt afirmó después que por razones políticas fue obligado por el director de arqueología a cerrar la entrada de la gruta. Desafortunadamente, Wyatt falleció antes de poder convencer a los funcionarios israelíes de inspeccionar su hallazgo. La gruta, si es que alguna vez existió, no entusiasma el interés de los arqueólogos. ¿Pero alguien sabe a ciencia cierta? Y si hay quienes tengan información confiable, ¿saben distinguir el arca verdadera de las falsas? ¿Es posible que el arca de los etíopes y el arca que estaría bajo el monte del templo sean la misma? ¿Los israelíes finalmente recuperaron su más preciosa reliquia sagrada, la verdadera arca de la alianza? De que el arca de la alianza pudiera estar o habría estado en Etiopía son puramente circunstanciales, pero en términos históricos y arqueológicos, las pruebas que sustentan esa idea son convincentes. ¿Pero qué hay de la teoría de que el arca está debajo del monte del templo? ¿Existen evidencias contemporáneas que sustenten esa hipótesis? En 1981 hubo una excavación en el monte del templo. 3 rabinos hicieron un descubrimiento que casi termina en otra guerra santa entre musulmanes y judíos. Si tomamos este boceto del monte del templo en Jerusalén, podemos ver pasadizos subterráneos superpuestos a este, que es un modelo del templo. Las fuentes históricas judías nos cuentan que había una cámara de madera o un nicho de madera, bajo el cual había una cámara secreta, donde el rey Josué depositó el Arca de la Alianza poco antes de la destrucción del templo por parte de los babilonios. En 1981, 3 rabinos ingresaron por el portal del laberinto, una de las entradas originales al monte del templo. Hicieron una excavación y llegaron a una zona donde afirmaron haber tenido la ubicación exacta del Arca de la Alianza dentro de la cámara. ¿Usted cree que algunos de los tesoros del templo... Yehuda Hetz, jefe rabínico del muro occidental, fue uno de los excavadores de 1981. El rabino Getz afirmó haber hallado el Arca de la Alianza y su contenido, incluyendo las tablas de los 10 mandamientos, perdidas desde hace más de 2500 años, en una bóveda secreta bajo el templo.
Estos increíbles descubrimientos también fueron presenciados por el rabino Shlomo Goren. Estábamos excavando bajo el monte del templo, en Jerusalén, cuando llegamos a un cuarto subterráneo. Más abajo, y en dirección al altar mayor, estaba el Arca de la Alianza, donde Moisés colocó los 10 mandamientos. Al llegar cerca de la bóveda, la parte árabe del monte del templo decidió revocar nuestro permiso de excavación y levantaron una pared para evitar que accediéramos al arca sagrada. Y respecto a la presunción de que el arca bajo el monte del templo sea una réplica, la misma presunción es válida respecto al arca de los etíopes. No hay otro sustento que afirme la posición etíope más que las leyendas etíopes. Y de hecho, hay cuantiosas réplicas del arca en las iglesias de Etiopía que sustentan esta tradición. La evidencia afirma fuertemente que el arca verdadera es la del monte del templo. De modo que las evidencias y testimonios de que el arca estaría bajo el monte del templo también son convincentes. ¿Es posible que se hayan construido y descubierto 2? Maimónides, el rabino más importante de la historia, cerca del año 1200, escribió una gran obra en 14 volúmenes llamada La Mishnah Torah, para codificar las leyes judaicas. En uno de esos 14 tomos, llamado Aquel que ha de dedicarse a la reconstrucción del templo, nos dice que existe una tradición judía transmitida entre los rabinos y el Talmud, de que Salomón ordenó construir una segunda arca, y que ella a veces era sacada del templo y usada en la batalla. No existen mayores evidencias más allá de esta tradición, pero existe confirmación escrita de que existía una tradición de 2 arcas. Los investigadores modernos se enfrentan a la posibilidad de que siempre hayan existido 2 arcas, ambas sagradas, ambas construidas por mandato divino. ¿Podría ser esto cierto? Es posible que una contenga las tablas preparadas por Dios y rotas por Moisés, y la otra las tablas preparadas por Moisés y escritas con el dedo de Dios. De ser así, ¿podría ser una de ellas considerada más sagrada que la otra? ¿Es posible hasta pensar que ambas arcas podrían estar de regreso en Jerusalén? Los judíos negros de Etiopía fueron rescatados de la persecución y la muerte por un heroico viaje aéreo del ejército israelí durante los violentos y últimos días de la guerra civil israelí. Este es un hecho bien corroborado. ¿Pero pudo haber tenido lugar otro rescate cerca de la misma época? ¿Un rescate que fue mantenido largamente en secreto? Existen importantes evidencias históricas de los registros etíopes, el Kebra Negast, las crónicas reales de que el arca existe en Etiopía desde hace 3000 años. Yo cuento con 3 fuentes independientes, un general de la Fuerza Aérea de Etiopía, un general de la Fuerza Aérea israelí y un diplomático canadiense que se encontraba en Etiopía en ese tiempo, en 1991. Ellos me confiaron que cuando terminó la guerra civil, esta reliquia fue sacada de Etiopía por los israelíes. Ellos aparentemente volaron a Etiopía con un avión militar, con una tripulación que, a pesar de ser cuerpo de élite militar, estaba compuesta por miembros de la tribu levita. Según las escrituras, solo pueden tocar el arca gente de la tribu, en el sentido de levantar y llevar las duelas sin tocar el verdadero cuerpo del arca. Según estos rumores, el arca fue llevada en secreto a Israel, donde permanece, aguardando hasta que se construya el templo, y el arca sea colocada una vez más en el lugar santísimo. Los levitas, nos dijeron, eran miembros especialmente entrenados del Mossad. Hicieron todo el viaje de pie, con las piernas en tensión. ¿Es posible que los levitas de la actualidad aún respetan el histórico poder del Arca de la Alianza? Según el informe, en ningún momento el arca no tocó el suelo ni la tierra hasta que fue colocada en un lugar especialmente acondicionado. De acuerdo a nuestras fuentes, el arca regresó a Israel con todo el conocimiento y cooperación del gobierno de Etiopía. Y los judíos etíopes que fueron rescatados están entre quienes en Jerusalén se preparan para reconstruir el tercer templo, el que según la tradición será el lugar de reposo final de la verdadera Arca de la Alianza. Uno de los hechos más excitantes del horizonte en la actualidad es el surgimiento de un templo reconstruido en Jerusalén.
Y este es el tercero de 3 grandes acontecimientos en Israel: el restablecimiento de una nación israelí, la recuperación de la Jerusalén bíblica por parte de Israel que tuvo lugar en 1967 y ahora se preparan para reconstruir el templo. Todo el hecho está impregnado de expectativas bíblicas y para un estudioso bíblico es una de las cosas más emocionantes que cabría esperar. La clave de nuestra relación directa con Dios es el templo sagrado. El modo en que estamos logrando esto es al producir, restaurar, crear las vasijas que pueden utilizarse en el templo. De las 93 categorías básicas de vasijas que son descritas en las Escrituras Sagradas, hasta ahora produjimos 60 de oro, cobre y plata, según el material de la base original, y guiándonos en los complicados matices y requerimientos de las leyes judías. Mientras que nuestro plan de trabajo incluye muchas de las vasijas que se describen en las Escrituras para ser usadas en el templo, el arca es una de las cosas que no está en nuestra intención recrear, porque sabemos bien la ubicación de la original, que fue escondida en épocas del primer templo, antes de la primera destrucción. Existen evidencias muy fuertes que apuntan a que el Arca de la Alianza ha sido hallada. Pero de ser así, quienes saben la ubicación precisa aún lo mantienen en secreto. Es posible que algún día, pronto, tal vez mientras vivamos, el Arca de la Alianza con su precioso contenido sea exhibida ante el mundo expectante. ¿Qué significará para toda la humanidad si la verdadera arca revelada a Moisés quede expuesta de repente ante nuestros ojos? ¿Tendrá aún el poder de fortalecer ejércitos como lo hizo con los ejércitos de la antigua nación judía? ¿O simplemente servirá para reforzar la fe judeo-cristiana como hizo con los cristianos y los judíos etíopes durante los pasados 3000 años? ¿Qué podría traer esta notable reliquia a nuestras vidas? La respuesta a esa pregunta es algo que definitivamente vale la pena considerar.